Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educa Salud con la clase de español con la teacher Celia. Gracias a todos, cada uno de los alumnos que cada día me están escribiendo a mi canal y a aquellas personas que se están cada día suscribiendo y siguiendo mi canal. Le doy las gracias, dando las gracias a Dios en primer lugar y luego a ustedes. Espero que se sigan suscribiendo, déjenme sus comentarios, que en la medida de los posibles estaré dándole respuesta y apoyándolo en sus necesidades. En el día de hoy vamos a conocer cómo realizar las actividades cuadernillo número 2 de sexto de secundaria en la página 66, en la cual trata sobre la argumentación. Vamos a ver de qué trata esta actividad y qué es lo que nuestros alumnos van a realizar en este proyecto de lo que es los argumentos para la edición de su editorial. Vamos entonces en el tema 3, que es la parte de lengua española, donde estamos ubicando la lectura. Expreso mi postura sobre los problemas que me afectan. Ya en sí, el título me dice qué es lo que voy a hacer. Es decir, voy a generar, a crear argumentos para opinar y dar mi punto de vista sobre diferentes lecturas que vamos a desarrollar en este nuevo tema. Ya en la semana que estamos siguiendo, en el tema 3, la semana número 3, y entonces aquí se van a conocer lo que son los argumentos. Vamos a ver y los textos o los tipos de palabras gramaticales que sirven para ampliar estos conocimientos y ayudar al desarrollo de las competencias. Aquí le invita, expreso tu postura sobre los problemas que me afectan. Aquí anima a continuar sus avances en este proceso de aprendizaje a distancia, en la cual seguimos animando a nuestros descubrimientos de manera de expresar y de entender nuestro punto de vista sobre temas de interés. Es mucho lo que he aprendido hasta ahora sobre la editorial. En estas 2 semanas complementaremos tus aprendizajes con nuevas experiencias hasta que sientas preparado para producir un editorial con todos sus elementos esenciales. Recordando entonces, aquí le habla de lo que es un editorial, que es un texto argumentativo periodístico, por lo tanto, en este se defiende una tesis, un planteamiento a través de razones y argumentos, lo que constituye en su estructura interna, y ya en la parte externa está conformado por el título, la fecha, el cuerpo del editorial, así como la fuente de información de donde se sustrae toda la información del editorial, recordando que este tipo de texto de editorial no lleva firma porque ya la expresa del periódico o de la fuente, es decir, del periódico de donde se publicó y no necesita la firma del editor. Vamos entonces a partir de ahí, comencemos con la lectura. Aquí van a leer lo bueno del año malo. Esto es una metáfora porque está expresando un significado con un concepto de las palabras, donde aquí van a conocer lo que son los recursos retóricos o figuras retóricas que son muy comunes en este tipo de texto argumentativo. Les exhorto que van a leer este tipo de texto, un editorial sobre lo bueno del año malo, eh, y luego van a responder. Tienen que leerlos muy bien porque a partir de ese texto y otro que van a leer en esos links que le van a ofrecer su punto de vista. Ya aquí ustedes pueden observar cuando le define lo que es el editorial, tanto la estructura que lo compone, la parte interna que está compuesto por la tesis y los argumentos, y en la parte externa está expuesto el titular, el editorial, es decir, la fuente donde se sustrae el cuerpo y las partes que conforman la opinión crítica del lector. Luego le dice, lo invita, ahora busca un lugar donde te sientas cómodo para que comprenda con nuestra primera lectura. Antes lee la introducción y responde unas sencillas preguntas.
Sin duda, el año 2020 pasará a la historia como una etapa difícil para toda la humanidad. Ahí vemos la tesis, la idea que se plantea y que luego la vamos a avanzar o la vamos a apoyar en bases de argumento, de los diferentes tipos de argumentos. Y luego entonces dice, durante este periodo de 12 meses, todo lo que conocíamos como normalidad cambió de forma drástica. La mayoría de las actividades que realizamos se vieron afectadas por las medidas restrictivas implementadas para poder frenar el avance de la pandemia. Le cuestiona, ¿crees que todo lo que ocurrió durante este año fue negativo? Usted sabe que a pesar de que estamos viviendo situaciones difíciles, no todo ha sido negativo. En cuanto a la educación, se ha buscado una nueva forma de enseñanza a distancia, utilizando nuevos recursos, herramientas, es decir, lo positivo que podemos visualizar de este momento difícil. Las personas pudo estar más en familia, compartir más, los padres se dedicaron más a sus hijos, el ambiente también dio un respiro a la contaminación, es decir, que podemos ver esa parte, no simplemente lo negativo. Entonces, puede ver positivo en medio de todas estas dificultades que tuvimos que enfrentar como familia, como país o como humanidad en general. Comentan. Ya ahí yo le di un poquito de idea de lo que deben comentar. Luego, aquí le dice, ya de haber leído el texto completo, realiza los siguientes ejercicios. ¿Cómo se llama el recurso retórico en el título del texto? Se llama metáfora. Si no lo sabes, podría intentar inferirlo solo analizando detenidamente la expresión. Sabemos que puedes intentarlo. Explícalo con tus propias palabras. Entonces, la metáfora es una semejanza o comparación entre dos términos donde se marca un término real con uno imaginario. Pertenece más a una relación de lo que son las metonimias, ya que la metonimia es una semejanza de lo que es la metáfora, y ahí entonces se da un término real por un término irreal. Luego dice, escribe la tesis que se plantea en el texto en un enunciado. Cuando me dice que voy a transcribirlo en un enunciado, significa que la tesis está en una oración. Y siempre la tesis va a aparecer al principio del párrafo o dentro del párrafo, es decir, en una segunda oración principal. Y aquí vemos entonces que va a partir, sin duda, el año 2020 pasará a la historia, ya yo se la coloqué, como una etapa difícil para toda la humanidad. Entonces yo voy a partir de ahí. ¿Qué me está diciendo? Me está hablando del año de las dificultades que presentamos en el año 2020 y que esto va a pasar a la historia. Luego, entonces, esta es la idea general, la tesis de donde parte el autor. Dice, enumera los argumentos en los que se apoya la tesis. Ya desde la primera oración, después de esa primera oración, todo lo que va a partir de ahí son argumentos y usted puede seleccionar los diferentes argumentos que usted quiera. Puede tomar 2 o 3 argumentos que apoyan esa tesis. Luego, en el ejercicio número 4, clasifica los argumentos de acuerdo con los estudiados y resumidos en la semana anterior. Puede consultar el cuadernillo número 1, donde trabajamos estos aspectos de forma amplia. Es decir, que esos argumentos que usted ya buscó y lo enumeró, usted lo va a colocar ahí y lo va a clasificar si son argumentos de autoridad, de ejemplificación, de causa, de causalidad y consecuencia, argumento de analogía. Entonces usted lo va a clasificar según ese tipo de argumentos, recordando que los tipos de texto argumentativo utilizan este tipo de argumentos. Está de acuerdo con los juicios emitidos en el texto sobre el pasado año. ¿Por qué? Creo yo como persona, como docente, estoy de acuerdo en todas las situaciones que se plantea en el texto, ya que vivimos situaciones bien difíciles en la cual nos vimos
en situaciones que no fueron de muy grata. Por ejemplo, yo que pasé por un momento difícil, la pérdida de mi madre y todo eso, entonces puedo contar a partir de ahí. Asimismo, ustedes lo pueden hacer. Ya entonces menciona situaciones negativas de las que podemos sacar buenas enseñanzas o experiencias. De lo negativo que podemos sacar de ahí es que el ambiente tuvo un respiro de la contaminación. A la educación se le buscó una nueva forma utilizando la tecnología. Dieron cuenta que la tecnología es uno de los medios más importantes para aplicarlo en la enseñanza a través de las estrategias y los recursos y herramientas que nosotros podemos utilizar para enseñar, que no simplemente a través del lápiz y papel, sino que debemos crear otros recursos que ayuden a los estudiantes al aprendizaje. También vimos que la situación familiar, los padres tuvimos que estar más con nuestros hijos, apoyarlo, hacer cosas en familia que no lo hacíamos hace mucho tiempo, inculcar más valores, todas esas situaciones también le hemos sacado algo positivo de esa mala experiencia. Ya aquí dice extraer del texto, aquí yo les sustraje varios argumentos donde varios del texto, una forma informativa, un juicio de valor, una recomendación y una reflexión. Ese último se lo dejé para que ustedes lo realicen, ya que no le puedo presentar todo sin usted conocer. Entonces usted ya ahí está lleno ese ejercicio, una información, el trauma económico y social de la pandemia, tuvo de bueno que hizo descubrir las potencialidades y utilidades de la tecnología como brazos de apoyo para reforzar la atención a la salud, la educación, el nuevo modelo de teletrabajo que forzosamente modificarán nuestros patrones de vida. Aquí está dando una información sobre la consecuencia y los nuevos avances de lo positivo que se sustrajo de esta pandemia. Luego, un juicio de valor por las expresiones y aspiraciones contenidas en los mensajes de despedida de 2020, se aprecian las nuevas prioridades humanas, más atención, cuidado a la salud y mayor valoración de la familia y su unidad común. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que este es un juicio de valor, una información y aquí una recomendación. Nos dimos cuenta que de muchas carencias y flaquezas ocultas que ameritan ser superadas, de lo necesario que es que el país refuerce su sistema institucional, dándole paso a nuevos parámetros de vida política en un verdadero Estado social y de derecho. Y ahí yo le realicé 3. Ahora a usted le toca sacar del texto 1 de reflexión. Ahí ya puede usted trabajarlo. Ya aquí dice, completa el siguiente cuadro. Enseñanza positiva que nos dejó el año 2020. ¿Qué nos dejó? Que ante los momentos malos tenemos que tener buenas caras, buena disposición, ser positivo. Nos dejó el uso de la tecnología, el cambio del sistema, el cambio educativo, nueva reforma educativa, las herramientas tecnológicas que debemos utilizar para este nuevo cambio, compartir en familias, los valores familiares, mejores cambios en la salud. Es decir, todo eso podemos colocarlo ahí. Prioridades para el 21. ¿Qué vamos a tomar? Medida. Usted va a decir cuál es prioridad usted tiene en su vida para este 2021. Entonces ustedes lo van a colocar. Nuevos retos. ¿Qué nos estamos proponiendo con este 2021? A partir de la pandemia, mejores cambios en la educación, mejor modelo de la salud, mejor cambio para cuidar el medio ambiente, mejor forma, otra forma de empleo como el teletrabajo desde casa. Entonces, esos son cambios que debemos, planes familiares para el 2021. ¿Qué usted va a hacer con su familia en este 2021? ¿Qué debemos crearnos? Crearnos una nota, una guía que nos dirija cada día de forma de cómo compartir cada día en familia. Planes sociales para el 2000, cómo debo compartir en sociedad, cómo debo aportar a la sociedad. Entonces, eso usted lo va a marcar en ese cuadro. Ya a partir de aquí le va a enseñar qué son los conectores argumentativos, qué son los diferentes tipos de argumentos que utilizamos
para expresar nuestra opinión a fin de convencer tanto al receptor como al emisor, en el cual se busca a partir de su punto de vista dar a presentar situaciones o problemas que se vivieron y que a partir de esos argumentos podemos reforzar nuestras ideas. Dentro de los argumentos de conectores tenemos los conectores argumentativos de causa, consecuencia, contrato u oposición, de orden y concepción, ya que los argumentos de causa indican una acción o causa que se ejecuta y que trae una consecuencia cuando no se cumple. Y dentro de estos conectores de causa se encuentran por qué, pues, ya que, puesto que, a causa de, etcétera. Dentro de las funciones que señalan ese tipo, señalan un motivo o la razón de lo que sucede. ¿Y cómo podemos aplicación? Debemos mantener la higiene, puesto que esto evita el contagio de virus y bacterias. Eso es una de las oraciones que podemos crear utilizando este tipo de conectores. Conectores de consecuencia. Luego, por lo tanto, de modo que, etcétera, ya que esto indica un resultado de una acción. Un ejemplo de este conector es: queremos mantener el ambiente limpio, por lo tanto, no tiraremos desperdicio en las calles. Contrato u oposición. Señala una relación de oposición de las ideas expresadas por el emisor o el receptor. Dentro de esto está más, pero, sino que, sin embargo, aunque, por lo tanto, en consecuencia, en resumen, todo esto son conectores de oposición. Pero y una oración en la cual podemos aplicarlo: no considero que tus acciones estén correctas, pero entiendo que puede hacerlo mejor. Conectores de orden se usan para enumerar una serie de datos o de puntos primordiales, y dentro podemos citar entonces primero, en primer lugar, después, finalmente, ya, y una oración que podemos extraer de estos conectores son: debe estudiar para el examen, después puede ver televisión. Concepción: aun cuando, aunque, a pesar de que, si bien, etcétera, no es una negación absoluta, sino un parcial. Es la función en la cual se emite una concepción de los hechos. Un ejemplo: aun cuando no pudiste terminar, está capacitado para asumir el reto. Esas son las definiciones, los ejemplos y los tipos de conectores de argumentativo. Vamos a ver entonces, dice: señala los conectores argumentativos en las siguientes oraciones. Aquí, esto que ustedes ven en rojo, son algunos que yo se los señalé, pero usted va a completar los demás ejercicios para que usted también pueda tener una idea y pueda desarrollar las competencias. Por ejemplo, además de ser inteligente, eres muy educada. Aquí, ¿cuál es el conector que une una idea? Además, entonces, no solo iré a recoger mis útiles, y es un conector de adición. Útiles escolares, también debo pasar por las peluquerías para recortarme. También es un conector de adición. Luego, ¿para qué sirven? Para añadir más información al texto. Para esta fecha pensábamos disputar un torneo de baloncesto, pero debido a la cuarentena, este fue suspendido. ¿Cuál es el conector aquí? Pero, y es un conector de oposición o de contraste. Y así sucesivamente. Eso que ustedes ven rojo ahí son conectores, y que usted lo va a identificar en todas las oraciones que están ahí, en esos enunciados. Y ya yo le hice varios, entonces ya usted lo va a culminar. Luego aquí utiliza oraciones con los siguientes conectores: argumentativo, a pesar de que, aun cuando, ya que, después, de modo que, así que. Un ejemplo: a pesar de que no pudiste hacer la tarea completa, sacaste buenos resultados. Entonces ahí, con eso, es un enunciado que usted va a escribir con cada uno de esas oraciones.
con cada uno de esos conectores. Ya aquí dice, completa las siguientes oraciones con los conectores argumentativos adecuados. Completa con tus compañeros. Después de haberlo realizado, pueden hacer un careo en WhatsApp, Messenger o una videoconferencia ustedes mismos y así pueden agruparse y hacer las actividades juntas y les sale mejor y ya ustedes tienen una forma de trabajar en equipo. La pandemia no nos impide trabajar en equipo. A través de la plataforma de videoconferencia de Meet, Zoom, Messenger, WhatsApp, videoconferencia, usted también puede hacerlo. Entonces, aquí le va a decir, el 2020 nos dejó buenos aprendizajes, a pesar de que fue un año con muchas complicaciones. Es un conector que usted va a colocar de los conectores aprendidos en la clase anteriores. Luego aquí sigamos con otros recursos de la editorial. A continuación citaremos las figuras literarias más utilizadas en los textos argumentativos. Lee y analiza el siguiente información. Aquí le va a dar los recursos literarios, que son las diferentes formas o recursos utilizados por los escritores para darle una interpretación o una idea para la comprensión de los recursos o ideas a tratar en los textos. Y dentro de la escritura se utilizan los recursos o las figuras retóricas o recursos literarios para comprensión e interpretación o un lenguaje figurado para poder expresar los sentimientos del autor. Luego entonces tenemos lo que es el epíteto, que es el adjetivo que se emplea para atribuirles cualidades sustantivos al que acompaña. Es decir, que dentro de, al igual que en la gramática utilizamos los adjetivos, en las figuras retóricas utilizamos el epíteto para darle una cualidad al sustantivo. Por ejemplo, alegre sonrisa se refiere a un difícil camino. Alegre sonrisa aquí es el epíteto. Alegre es el epíteto y sonrisa es el sustantivo. Simil o comparación. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que vienen introducidos por un elemento relacionado explícito, es decir, donde se hace una comparación entre dos elementos esenciales. Por ejemplo, eres frío como el hielo. Aquí compara que la mujer es una persona muy fría, una persona sin afecto o emociones, y la comparan como el hielo. La metáfora, que es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Por ejemplo, tus ojos son verdes, selva. Aquí compara que ella tiene los ojos como la hierba, como la selva de verde, para indicar que el color de los ojos se asemeja al color de la selva, es decir, un color muy verde. Luego también tenemos lo que es la hipérbole, que tiene un lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto característica de una cosa. Aquí lo que se hace una exageración cuando se expresa una idea. Por ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. ¿Cuándo usted ha visto que una disculpa se pide 1000 veces? Entonces es una exageración. Es tan pequeño como una hormiga. ¿Cuándo usted ha visto que una persona es tan pequeña como una hormiga? La aguja al caer hizo un tremendo ruido. ¿Cuándo usted ha visto que una aguja al caer tan simple puede hacer un ruido? Tenía un dolor tan fuerte que no podía salir por la puerta. ¿Cuándo usted ha visto que una persona tiene un dolor tan fuerte que es tan grande que no puede salir por la puerta? Entonces, todo eso son una exageración. Y eso lo hace la figura retórica de hipérbole. Luego, dice la ironía. La ironía se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa. Ustedes saben que eso lo utilizamos mucho. Los seres humanos somos tan irónicos al momento de expresar una idea para hacer quizá entender una burla o una forma de hacer sentir a la persona y no expresarle lo que queremos decir. Utilizamos la ironía. No sea irónico, siempre lo utilizamos. Por ejemplo, qué buen bailarín eres. Se refiere a alguien que no sabe bailar.
Y también cuando llegamos tarde a la escuela, porque muchas veces nos coge la hora, no pudimos llegar temprano, decimos, gracias por llegar tan temprano. Entonces, eso es una ironía, nos está diciendo que estamos llegando demasiado tarde. La perífrasis, como perífrasis, se denomina ciertas formas de expresarse dando rodeo o empleando más palabras de las que normalmente hubiera sido necesaria para comunicar una idea o concepto. Y esto siempre va agregada por el gerundio más un verbo. Entonces siempre se van acompañando. Por ejemplo, dio su último suspiro esta mañana para indicar a alguien falleció. Ustedes saben que la perífrasis, aquí utilizamos la perífrasis cuando el último suspiro, aquí es la perífrasis, que significa para indicar que esa persona falleció. Y de eso lo utilizamos nosotros muy común. La paradoja implica el uso de expresiones e ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla. Ejemplo, solo sé que no sé nada, la frase de Sócrates, con lo cual él quería hacerle sentir a la persona que sus conocimientos, él no tenía conocimiento, pero sabía que él lo tenía porque fue uno de los filósofos más destacados y también en lo que fue eh, el apoyo de los aprendizajes de los alumnos en la mayéutica, donde decía que los estudiantes aprendían más oral que escrito. Aquí tenemos la prosopopeya o personificación. Es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animal o inanimado. Y a partir de esta figura ya ustedes pueden conocer. La luna me sonreía desde lo alto del cielo. Aquí le da cualidades humanas, tanto a los objetos como a los animales. Y a la naturaleza, y a los fenómenos de la naturaleza, elementos de la naturaleza. El eufemismo es una figura retórica que consiste en la sustituir una palabra o expresión desagradable por otra de connotaciones menos negativas. Por ejemplo, hay numerosas bajas civiles, eufemismo de muerto. Ya aquí le invita a que usted, utilizando las figuras, le hice do, donde usted debe completar lo bueno de los malos, es una metáfora, y aquí fue rápida como un rayo, ahí hay una hipérbole, una exageración, y luego usted va a completar con cada una de las figuras que ha aprendido en este ejercicio. Ahí está, entonces van a completar cada uno de esos ejercicios y ahí van a completarlo con las figuras retóricas.